modelando el Hawker Hurricane Fuerza Aérea Portuguesa. El Hawker Hurricane fue fundamental en la supervivencia en sus días más oscuros de la Gran Bretaña, peleando ante enemigos poderosos con valor y determinación, luchando en la defensa de su patria, venció en la batalla de Inglaterra a la Luftwaffe, pagando un gran costo de vidas de sus pilotos. Jamás será olvidado el sacrificio de ellos. En Inglaterra y en la defensa del imperio, el Hawker Hurricane es uno de los cazas más famosos de la historia. El proyecto del Hawker Hurricane dio inicio en 1934, cuando la tendencia tecnológica iba en dirección de aviones de caza bien armados y rápidos, capaces de interceptar y derribar un bombardero. La década de los 20 y el inicio de los 30 era la época en que las teorías de Dowett eran dominantes. Se pensaba que el bombardero estratégico resolvería una guerra, sin intervención de las otras fuerzas, y bajo el lema de "el bombardero siempre pasará", se destinaron enormes sumas del pequeño presupuesto de defensa a crear bombarderos estratégicos. Una consecuencia de esto era que los cazas en servicio en la época eran diseños idénticos a los de la Primera Guerra Mundial, biplanos de madera con motores radiales y dos ametralladoras en el morro, como el Bulldog, componente principal de la aviación de caza británica, que junto a unos pocos Furies formaban la fuerza del mando de caza británica en ese año. Un grupo de diseño de Hawker, bajo el mando de Sidney Camp, se dedicó a revolucionar la aviación de caza, con el diseño del Hawker Hurricane, que al principio iba a ser una versión monoplana del Fury con 4 ametralladoras, pero sin embargo a lo largo del camino del diseño se fueron agregando el motor Rolls-Royce, las armas más pesadas, la cabina cerrada, el tren plegable, los avances fundamentales de esa época. Así nació el Hurricane y pronto estuvo entrando en producción, siendo el primer escuadrón en recibirlo el 111. El caza prometía ser el mejor de su momento, y muchos observadores extranjeros se interesaron en él, en particular los países que no tenían producción propia de aviones. Portugal estuvo entre ellos, y estuvo interesado en conseguir cazas cuando las tormentas de la guerra se veían ya muy claras, pero sin embargo fue muy difícil. La mayoría de los países necesitaban rearmarse urgentemente y eso provocó una aguda escasez tanto de aviones como de motores. Y por otro lado, Portugal en ese momento, bajo la dictadura de Salazar, no era bien visto en las democracias, que lo veían más bien como un régimen tendiente al fascismo. No fue sino ya muy avanzada la guerra que Portugal pudo reequipar sus fuerzas al definitivamente unirse al bando de los aliados. Primero medio en secreto porque estaban en medio de una Europa ocupada, pero después ya más abiertamente. Los primeros Hurricanes llegaron por medio de un acuerdo. Los británicos y los norteamericanos necesitaban urgentemente una base en el Atlántico, en las Islas Azores, así que se hizo un cambio estratégico. Portugal recibiría Hurricanes remodificados de la RAF a cambio de ceder bases aéreas para la operación de aviones antisubmarinos en las Azores. Modelismo. El Hurricane es uno de los aviones más fabricados por casi todo el mundo y en casi todas las escalas, pero este modelo en particular es de Airfix. Es la versión fabricada en los 80s, que venía muy bien detallada, con montañas de piezas adicionales y que tenía piezas para el Mark I o el Mark II. Galería. Fuerza Aérea Portuguesa. Portugal permaneció en una incómoda neutralidad durante buena parte del conflicto, con aviones anticuados y presionado por ambos contendientes. No fue sino hasta 1943 que se pasó al bando aliado. Este modelo representa un Hurricane Mark II, de los primeros en llegar y que formaron la primera escuadrilla de caza para la defensa de la capital. El modelo es Airfix, la pintura es el viejo marino, toda la decoración a pincel.